¿Cómo les va? Les saludo nuevamente y les agradezco mucho que sigan continuando en Cambias Tú, Cambia Todo, pues, con el deseo de compartir con ustedes parte de mis conocimientos y de mis ideas, de mis conclusiones en la vida y que lo trato, no puedo ser egoísta en la vida, uno tiene que compartir con los demás si algo puede ser útil para ellos. Miren, estaba yo hablando la ocasión, la ocasión anterior del suicidio, por ejemplo, ¿no? Es algo muy común en las sociedades actuales, porque el que es feliz, el que está satisfecho, pues no se suicida, no se mata. Mire, el suicidio debe considerarse como producto de un trastorno psíquico, un problema psicológico, donde el valor de la vida pierde sentido por un momento. Se presenta por la suma de represiones y tensiones que deben superarse. ¿Por qué? Porque la vida tiene incondicionalmente un sentido y no se imponen condicionamientos que nos eviten encontrar el contenido de valores a la existencia. Tenemos que encontrar esos valores que tiene la existencia de la vida. Siempre les estoy insistiendo de que cambien ustedes para que cada día aumenten el valor de su vida. El equilibrio de la vida se refiere, por ejemplo, a la estabilidad emocional y espiritual. No se puede ser una parte incompleta de un todo, porque al morir se queda uno fragmentado en ese algo que significa nada. Debes evitar, por ejemplo, el sentimiento de fatiga por existir. Jamás te canses de la vida, trata de entenderla, sobre todo comprende el significado de haber nacido. Es muy importante, ¿no? La libertad del ser humano o sea, no es precisamente ser libre de algo, sino nos da la libertad para obtener una responsabilidad, ya que quien es esclavo puede ser, no sé, irresponsable por sus ataduras obligadas. La libertad no es para el exterior, sino para sí mismo, para su interior. Entonces, debes darle a la vida un contenido. Huye de aquella desolación en que vives, porque sin los contenidos necesarios para darle sentido a la vida, pues la soledad hace acto de presencia. Evita eso. O sea, no seas como los seres dañados emocionalmente, que escapan, no sé, de sus propias presiones para enfrentarse a los retos para vivir, del vivir. Mire, cuando alguien se suicida, la verdad se puede vivir en vida, o sea, se puede suicidar en vida. ¿Cómo se van a suicidar en vida? Sí, ni ellos se enteran, porque están afectados emocionalmente, por estar afectados espiritual, emocional y psicológicamente. ¿Cómo se suicidan en vida los seres humanos? Y son muchos, ¿eh? En todo el mundo. Por el alcohol, las drogas, lo que sea, es escapes. No, se escapan realmente el reto de vivir, de aprovechar la vida. O sea, un ser humano no se separa de aquello de lo que huye, ¿ok? Ni le deja en paz. Y no encuentra tampoco lo que busca el proyecto de suicida. O sea, como la solución de un problema. Deben buscar soluciones a sus problemas antes de tomar la terrible decisión de quitarse la vida. En vida o de una manera, o sea, hay muchas maneras psicológicamente de cuando un suicida decide quitarse la vida. O sea, se ahorca, se tira de un edificio, se ahorca, hay tantas cosas, ¿no? O sea, no encuentra tampoco la búsqueda, o sea, la solución de un problema. No se resuelve echando la vida por la borda. Los problemas no se terminan o desaparecen por el hecho de morir. Cuando estos forman una cadena humana, en donde parte de ella es
sustituida por otra argolla. No enfrentar los retos de la vida es sinónimo de una debilidad. O sea, no debe abandonarse la lucha por vivir. Hay que luchar diariamente por vivir, bajo ningún concepto. El esfuerzo para preservar la vida es de valientes, no de cobardes. La vida es de valientes que reconocen la fortuna de haber nacido. Eso es importante. O sea, no podemos borrar el mundo todas las causas de la desventura humana para desviar de su propósito a quienes deciden suicidarse o destruirse con los excesos. Entonces debemos aprender, no sé, a vivir con la desventaja. ¿Cómo podemos vivir con la desventaja? Eso es importante. O sea, la desventaja de la imperfección humana que cambia o sea, que genera los problemas. Adaptándonos, hay que adaptarse, sobrellevándolos, vamos a sobrellevarlos. O sea, debes sobreponerte interiormente a tu desventura, fortaleciéndote en qué? En ella y mostrándote a la altura de tu destino, aun cuando algo te falle. Nada es perfecto. Miren, cuando uno se enfrenta a un problema, se resuelve la mitad de su influencia dañina. Debes tener un porqué para vivir, para que seas capaz de soportar a cualquier inquietud o reto, ya que cuando hemos encontrado el sentido de la existencia, pues resulta más sencillo buscar las formas de enfrentarla, ¿no? O sea, debes estar seguro y segura de que no existe nada que más ayude al ser humano para vencer las dificultades, ciertas o innegables, que la conciencia de tener una misión que cumplir. Enfóquense en misiones que deben cumplir. ¿Sabes que por ejemplo, saber que una vida madura, una vida madura sin proyectos, es importante. Es una forma para desperdiciar lo aprendido, por ejemplo, en la niñez y en la adolescencia. Porque la vida cobra tanto mayor sentido cuanto más difícil se hace. Sobre todo cuando aprendemos a recorrer con dificultades los caminos sinuosos o torcidos, como tortuosos también, de la vida. O sea, los triunfos de cada uno de tus días se enriquecen entonces, ¿de acuerdo? Es como el auténtico amante del deporte, que se imagina o establece dificultades para triunfador, para constante, se disfruta más al enfrentar lo inalcanzable, fíjese. Aprende que la vida tiene que fortalecerse, luchando contra las dificultades y aprendiendo a vencerlas. Enfréntate a ellas. No huyas de los problemas, porque te hará débil. Enfrentarlos te enseñará lo que significa el triunfo. Eso es importante. La excelencia, por ejemplo, y la diferencia tienen un valor adicional. Cuando le das sentido a tu existencia, ya que cuando los contenidos de tu vida tengan un sello personal, se logra entonces el sentido único que solamente pertenece a tu propia decisión, estableciendo como algo que de cada uno, algo muy personal. El ser humano existe con el sentido único que sea diferente a los demás. Esa es una particularidad muy importante del ser humano. La vida de cada ser humano tiene una meta propia, por ejemplo, esencial de ti, hacia lo que conduce un camino que no se presenta acaso una sola vez, ya que cada hombre o mujer tiene una ruta o un destino diferente a todos, algo que no se repite. Tu primera misión es encontrar para qué es lo que primero debes encontrar
es muy importante en la vida. Encontrar el camino hacia el cumplimiento de tu propia misión. O sea, tú debes enfocar dónde quiero llegar, cumplimiento de tu propia misión y avanzar hacia el sentido de tu vida. O sea, los caminos hacia la felicidad empiezan por encontrar nuestras metas y proyectos para llenar el sentido de la vida. O sea, que te conozcan por medio de la acción, no por la meditación o especulación, por la acción. Si bien, ok, de acuerdo, si bien las acciones no muestran que existimos, son las preocupaciones, las prudencias o la cautela las que nos proporcionan contenido. Nadie puede saber si tiene o no algo que esperar de la vida y qué horas grandes le aguarda a una enemiga. En la incertidumbre de vivir o morir existe la expectativa de logros inesperados, que no lo sabes. ¿Ok? Ningún hombre o mujer tiene derecho a recordar su propia insuficiencia, ya que el ser humano merece, o sea, respeto a sí mismo, no importando las capacidades con las que cuente. Nadie nace con la maldad activa. Nuestros instintos nos predisponen, pero es la sociedad la que transforma al individuo. La forma y la motiva a hacer. O sea, es egoísta sentirse incapaz, por ejemplo, ante la agresión externa, aunque el egoísmo sea un acto de defensa. Miren, la misión debes cumplir ser humano. La misión que debes cumplir en la vida existe siempre, aunque no la veas. Todos contamos con un destino predeterminado, en el ámbito espiritual. Bueno, con la libertad condicionamos al mismo. No te niegues a sentir y vivir tu responsabilidad para cumplir de todas y cada una de tus misiones. O sea, un proyecto, no sé, una meta, requieren de seres responsables que los lleven a efecto con seriedad, no con jugueteos. Mira, en ocasiones deseamos dar más de lo que tenemos. Sin embargo, o sea, no se puede dar más de lo que uno ha ejercitado, adiestrado o aprendido, por ejemplo. No sucede con el tiempo que sobra para darnos. Y no lo tenemos para darnos a los demás. Es un consejo que les recomiendo, la verdad. Pero no les indico cómo deben comportarse, porque el verdadero servicio a los demás requiere esfuerzo personal y demanda dedicación, esfuerzo y ofrenda. Quien otorga beneficios con un abrazo se queda con la sensación, por ejemplo, de sentirse completo y protegido. Al compartir a los demás es como, no sé, darte a ti mismo o misma. Den de lo poco que tengan para aquellos que carecen de lo mínimo y que no tienen ni la mitad que ustedes poseen, por ejemplo. Nunca otorguen más de lo que puedan. No, tampoco. No exageren. No den más de lo que tengan. O que algo que puede complacer a los demás. No, sobre todo lo que más te agrada a ti. Y cuando compartas, lo que yo te puedo sugerir, sonríe. ¿Qué te cuesta? Sonríe, no por la respuesta, sino porque has cumplido contigo y tu condición humana. Por ejemplo, si das sin dinero, por ejemplo, que no has ganado, eres bondadoso o bondadosa con el esfuerzo de otro. Disfruta del placer de compartir lo que te pertenece para que tus emociones se eleven sin estorbos, sin arrepentimientos. Y otorga, sí, claro, otorga sin que te lo pidan, porque comprendes, o sea, porque comprendes tus carencias y no por sus reclamos. O sea, no cierres tus manos para dañar. Ábrelas para otorgar un saludo, un aplauso o un obsequio. Mira, la apariencia, por ejemplo, también, la apariencia física
no es tan importante para verdaderamente amar. Ah, Hablando del amor, la apariencia física no es tan importante para verdaderamente amar, porque se aman las cualidades dignas de ser amadas y se detectan descubriéndolas. Normalmente se aman las apariencias, yo lo acepto. Cuando cambian de color o de sabor, se pierde la ilusión y se encuentra el vacío. La apariencia física y los defectos de la belleza, por ejemplo, forman parte integrante e inseparable de la persona a quien se ama. Y que cuando realmente se enamoran, se acepta al ser como alguien integral, con virtudes y defectos. Y no como pretende ser para halagarte. Eso es una mentira. Algunos hombres, por ejemplo, pueden olvidar qué tan pequeña es la importancia de los atractivos externos, ya que lo que afecta e interesa en la vida amorosa es esencialmente la personalidad de la mujer para el hombre, ¿no? Su fuerza y su encanto. Recuerden que el origen de los rompimientos familiares, por ejemplo, es olvidarse de que las apariencias engañan y que deben descubrirse los interiores. Más que nada, si ustedes no descubren el interior, pues ¿cómo van a conocer realmente a la persona? Hay que meterse, penetrar en el interior de la persona. Debemos, por ejemplo, estar dispuestos a ser originales, por lo que se pretende y mostrarnos abiertamente a obtener sin exigirlo, observar lo que se obtendrá sin precipitarse en una manera de esperar para elegir bien, porque son las relaciones eróticas superficiales las que pasan por delante de la personalidad espiritual sin distraerla, ya que es común que se busque solamente el uso del cuerpo como motivo instintivo, sin importar el interior o los sentimientos de los demás. Están equivocados. Miren, en las relaciones sensuales o apasionadas, por así decirlo, no se ven o no se atiende el contenido de la personalidad del otro, de todo aquello que tiene de único, personal, de ese algo que solo se produce una ocasión. Simplemente porque si no se tiene el menor interés en descubrirlo, y apreciarlo, van a perder. ¿Por qué? Porque olvidan la individualidad de quien pretenden, se escapan hacia lo que hace la mayoría. Usan, no se comprometen. Es un desperdicio y no consiguen nada en realidad. Miren, en el cortejo o la conquista, no es una persona determinada y concreta la que se elige, sino un determinado tipo de relación impersonal. O sea, no caigas en el error de no investigar el fondo del espíritu de la persona que pretendes. De otra forma, te puedes equivocar en la elección de la mejor pareja. Siempre, el que más riqueza tiene es aquel que es capaz de ahorrar, por ejemplo. El que es tacaño, codicioso o envidioso, o envidiosa también, ¿no? Termina por ser pobre al final de todo. Porque el mayor placer que la abundancia se refiere a la capacidad que se tiene para apoyar a los necesitados. Es como, es como el oro, por ejemplo, que tiene valor porque se lo dimos. A nosotros nos reconocerán porque tenemos la voluntad de darnos la oportunidad de qué? De compartir. Es muy hermoso compartir. La libertad es, además de todo, la libertad es un tesoro que no tiene precio. Las grandes riquezas son sinónimos de una enorme esclavitud, ya que existen personas, en lugar de gastar sus riquezas, por así decirlo, tienen miedo a perderlas, sin olvidar que un cementerio no distingue de un pobre a un rico. Somos iguales. Entonces, no se pierdan en insensateces o en decisiones que les va a perjudicar el resto de la vida.
Tienen que tomar de las mejores decisiones en la vida. Miren, existe vergüenza en el origen de algunas fortunas, hablando de millonarios y de ricachones. Existe vergüenza en el origen de algunas fortunas, cuyos ricos informan que no les da felicidad serlo, evitando que los pobres suspiren por ello y dejen de ser esclavos. Existen muy pocos capitales o herencias que son libres de delito o faltas. Es bueno ser pobres dignos y no ricos que deben esconder su cobardía por ser corruptos o desleales con la sociedad en la que viven. Para nada, ese tipo de valores no se los recomiendo para nada. Mira, cuando tienes la esperanza de que mañana seas más rico o rica, ¿crees que eso remedia o corrige tu impotencia para aceptar que hoy eres más pobre? No cometas el error de equivocarte al imaginar, no sé, suposiciones. La igualdad en la riqueza descansa o se apoya en que ningún ser humano sea tan abundante o poderoso, o sea, que pueda comprar a otro, ni nadie tan pobre que se vea obligado a ofrecerle en venta. La abundancia tiene su parte desdichada o de carencia, porque es temerosa y es que se encariña a la vida. La riqueza saludable, por ejemplo, es cuando se hace el uso correcto o merecido de los bienes, porque ese patrimonio o capital tiene que ver mucho más en disfrutarlo que en poseerlo. Los que no han logrado ser ricos no siempre aprenden a hacerlo. O sea, más bien los que han logrado ser ricos no siempre aprenden a hacerlo. Ni los que carecen de esa riqueza comprenden y aceptan que son pobres. Hay que aceptarlo con humildad. Mira, cuando alguien te asegure que no cree, por ejemplo, en el amor, debes saber que esa persona amó alguna vez, lo traicionaron o fue desencantado, sorprendido y se dejó caer en el sufrimiento. Es importante entender que se ama en mayor grado cuando no conocemos a la pareja, por ejemplo, y sufrimos porque pues imaginamos otras cosas que no son ciertas. Jamás olvides que después de un desencanto o frustración llega la fortaleza. O sea, van a poder ser más fuertes. Yo ya les dije yo al principio, no quieren ser débiles. Busquen aquello que les fortalezca. ¿Para qué? Para ser felices. Cambia tú en todo aquello que te desmerece, te desvaloriza, te hace sentirte débil. Cambia tú y vas a cambiar todo tu panorama actual y futuro, el que tengas en la vida. Bueno, vamos a terminar aquí. Les agradezco mucho que me hayan entendido, que me hayan escuchado en este capítulo 17. Nos vemos en el próximo. No faltan mucho, pero vamos a aprovechar lo máximo que podamos en este video, básicamente para perfeccionarlos a ustedes, para estimularlos a que sean mejores. Ese es mi sentido, y esa es mi mayor virtud. Gracias.